7:39 de la mañana, de vuelta con mucho más de Primera Página. A esta hora le damos la bienvenida a la señora Nancy Hernández. Ella es presidenta de la Federación Nacional de Sociedades de Padres y Representantes del Sistema Educativo Venezolano, mejor conocido como FENASOPADRE. Señora Hernández, buenos días, bienvenida a Globovisión, bienvenida a Primera Página. Buenos días, gracias por la invitación. Hoy es el Día del Maestro, el día que celebra el magisterio venezolano, y nosotros, por supuesto, además de enviar un abrazo de agradecimiento, de felicitación a quienes ejercen tan digna profesión en Venezuela, aún en medio de circunstancias difíciles. Bueno, queremos conocer también la posición de los padres y los representantes respecto de cómo está el sistema educativo en Venezuela. ¿Qué diagnóstico nos puede hacer usted? Antes de contestar tu pregunta, yo quiero enviar un viaje de solidaridad al gremio magisterial por la injusta y arbitraria detención del profesor Juan Figuera, dirigente magisterial del Tano, que el día sábado fue detenido arbitrariamente por funcionarios del SEBIN delante de su familia, su esposa y su hija, sin ninguna orden de aprehensión, sin ningún procedimiento de las instancias tribunalicias previas, y sin embargo hoy no sabemos cuál es la situación de este dirigente gremial del Tano. A él, al gremio, a su familia, nuestra solidaridad como padres y representantes y como ciudadanos venezolanos. Y en cuanto al diagnóstico, no puede ser más lamentable hoy el Día del Maestro. Precisamente en la salutación que FENASOPADRE hace a los maestros en su día, estamos viendo hay una crisis terrible para quienes, teniendo que recibir el más alto reconocimiento por la encomiable labor que desarrollan en el país formando ciudadanía, hoy se encuentran prácticamente en condiciones de mendicidad. No hay condiciones dignas de trabajo, no hay condiciones de respeto hacia la labor que desempeñan, pero tampoco hay condiciones en las instituciones educativas. Nosotros podemos decir con absoluta responsabilidad que el programa de alimentación escolar no está funcionando en el país. En enero, muchas escuelas abrieron el 8 de enero, sin ninguna posibilidad de llevar el programa, de activar el programa en sus instituciones, y eso llevó, por supuesto, a una ausencia masiva, además del costoso transporte público que impide que muchos estudiantes y docentes puedan acceder a sus instituciones por la imposibilidad, la accesibilidad que no tienen a la educación. Hay un tema que recientemente se ha estado hablando extraoficialmente, porque no hay cifras oficiales del Ministerio de Educación respecto de esta situación, y tiene que ver con el déficit de docentes en las instituciones públicas del país. Muchos de ellos que se han sumado a la diáspora venezolana, que cada día crece más. Otros han decidido por la situación económica abandonar el ejercicio de la docencia. ¿Tienen ustedes en FENASOPADRE algún detalle respecto de esta situación? Fíjate, la última memoria y cuenta del Ministerio de Educación fue la correspondiente al año 2015, el año lectivo de 2013-2014, perdón, 2014-2015, que fue recibida en la Asamblea Nacional en enero de 2016. A partir de esa fecha no hay ninguna cifra publicada por el Ministerio de Educación. Hoy podemos decir que los venezolanos no sabemos cuánto se está dedicando el presupuesto nacional al sector educativo, cuántos maestros tenemos. El ministro Jagua habló en agosto, para comenzar el año escolar en septiembre, de que más de 7 millones de estudiantes iban a iniciar el año escolar, pero no sabemos cuánto es ese más, dónde están, qué niveles y modalidades atienden, qué condiciones están, cuántos están en oficiales y privados, cuántos están en escuelas estatales, municipales o nacionales, quiénes están en inicial, primaria, cuáles egresaron exitosamente, cuál es el índice de deserción escolar. No hay cifras, así como tampoco hay cifras, y lo que sí palpamos todos los días es la ausencia fundamental, ya no de profesores en las materias de ciencias básicas como física, química, matemática e inglés, sino que ya no hay docentes en castellano, literatura, historia, porque o están huyendo de la institución, de su profesión, para dedicarse a otras profesiones, o simplemente están huyendo del país buscando futuros en países donde realmente esta profesión es altamente reconocida. Y en cifras extraoficiales en FENASOPADRE, ¿qué información manejan sobre la deserción escolar en Venezuela? Nosotros en este momento podemos decir que de los 7 millones y algo que dijo el ministro, no se corresponden con la realidad. Resulta que el ministro está repitiendo la cifra que le dieron en la matrícula final en la abrupta interrupción que hubo a principios del mes de julio del año escolar 2016-2017, pero en este momento nosotros podemos decir con toda responsabilidad que, por ejemplo, instituciones oficiales a comienzos del segundo lapso en enero de este año, más del 50% de los estudiantes desertaron
en cuanto a no acudir, pero además hay un porcentaje importante en el sector privado que supera el 30% de migración, bien hacia el sector oficial, que es como decir deserción escolar, o bien porque se han ido las familias del país. Pero además... ¿Cómo respaldan ustedes esta cifra? ¿Cómo se hizo la investigación? Porque nosotros tenemos en nuestras sociedades de base, en nuestras organizaciones de base, toda la información diaria, es un registro básicamente anecdótico. En este momento estamos sistematizando, pero todos los días hoy están, así como sabemos de contactos en el exterior, que todos los días en países como Colombia, como Estados Unidos, como mismo Perú y Ecuador y España, todos los días llegan niños venezolanos a las aulas de clase de las instituciones educativas en esos países. Señor Hernández, hay otro tema sobre el cual me gustaría también conocer su opinión, porque tiene mucho que ver con el trabajo directo que realizan en FENASOPADRES y tiene que ver con el cumplimiento, si se está dando o no, del programa de alimentación escolar en las instituciones educativas de nuestro país. Autoridades han reconocido que ha habido fallas en el programa de alimentación escolar, sin embargo aseguran que se está cumpliendo en la mayoría de los planteles educativos. ¿Esto es así? No es así. Tan no es así que el ministro de Educación a principios del año escolar, en septiembre pasado, dentro de sus propuestas de las tareas inmediatas estaba la constitución de 20.000 conucos escolares, es decir, poner a la escuela a asumir la responsabilidad del PAE porque el Estado no la está cumpliendo. Bueno, no hay 20.000 conucos escolares, no hay condiciones en las cuales la escuela del ministro pareciera que ignora que las condiciones de siembra de un país no se resuelven con el programa Todas las manos a la siembra, sino que se resuelven con productores que conocen del campo y que son capaces de dotar de producción a la población venezolana. Estos 20.000 conucos escolares, por supuesto, no existen. Hay ensayos en el estado de Aragua, hay ensayos en algunas escuelas rurales, pero ni siquiera esos ensayos se dan abasto para poder alimentar la población de su propia escuela, de su propio liceo, de su propia institución educativa, porque ha sido un fracaso total. Y el fracaso total fundamental está, además de la escasa dotación y de la crisis de escasez de alimentos que nos acosa a los venezolanos, por la centralización del programa de educación de alimentación escolar a través de la Corporación Nacional de Alimentación Escolar. Eso ha sido un gran fracaso y fue la peor medida que se pudo tomar. ¿Y ustedes han cuantificado la cifra de atención que se está dando en este momento a través del PAE, del Programa de Alimentación Escolar? ¿Cuántos niños de este universo de 7 millones de estudiantes en el sistema educativo nacional se están atendiendo? Fíjate, hay una gran opacidad con las cifras del Ministerio de Educación. Hasta el año 2008 venía una curva ascendente sobre la atención del programa de alimentación escolar que se paró en 4 millones de estudiantes. Esos 4 millones han sido repetidos consuetudinariamente por lo menos hasta el año 2015. A partir del 2015 no sabemos cuándo. Pero 4 millones de estudiantes, mucho menos que lo que atienden las escuelas oficiales, que son las beneficiarias del PAE, no se diga de las que son subvencionadas, que también son entes privados, pero son atendidos por el PAE. Es decir, nosotros no sabemos en este momento si esos 4 millones son reales, porque es una cifra que repite en términos no proporcionales, sino absolutos, toda la información del Ministerio de Educación, y además la respuesta que da el Ministerio es que está funcionando, pero no sabemos dónde. Lo que queremos saber es que nos diga dónde, cuándo están, a cuántos estudiantes está alimentando, si están recibiendo por lo menos 2 de las comidas obligatorias diarias que están en cada plantel. Nada de eso informe el ministro de Educación. Nosotros tenemos que hacer una breve pausa, señora Hernández, pero al regreso hay otros 2 temas sobre los cuales nos gustaría conocer su balance, la infraestructura educativa y el currículo educativo también, que ha venido pasando con la discusión del nuevo currículo educativo. Me lo responde, por favor, al regreso de la pausa. Ya venimos con mucho más de Primera Página.